Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan en estas conversaciones de fe y vida. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Hoy me acompaña el Padre Alejandro. Bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Muchas gracias, Padre Wilson. Una alegría poder compartir con ustedes hoy día este tema tan importante. En el episodio pasado hablamos sobre el tema de la oración como el camino privilegiado para el encuentro con Dios. Y hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a conversar sobre el ayuno, una de las prácticas que se recomienda durante el tiempo de Cuaresma especialmente. Y hemos decidido titular este episodio El ayuno que agrada al Señor. Padre Alejandro, hablemos un poquito del sentido del ayuno y especialmente durante este tiempo de la Cuaresma. Bueno, creo que lo primero que hay que recordar es que el ayuno es un tipo de mortificación, ¿no? Porque aquí, en el sentido más tradicional, es dejar de comer algo o privarte de alguna cosa que te trae confort o bienestar. Entonces, es algo que en este tiempo lo dejamos de lado con un sentido de mortificación. Estamos entrando en esta etapa de la Cuaresma y que está preparando la Semana Santa, que es el sentido que tiene la Cuaresma, prepararla. Pero también nosotros queremos entrar en este camino de mortificación para unirnos de una cierta forma al sacrificio de Cristo, ¿no? Que se celebra de una manera muy puntual en la Semana Santa del Tríodo Pascual. En la Iglesia actualmente lo que se nos pide en relación con el ayuno está muy limitado en el tiempo, específicamente al miércoles de ceniza, al Viernes Santo. Se nos invita a hacer ayuno y abstinencia. Sería bueno recordar un poco cuál es la diferencia entre estos dos conceptos que están muy relacionados. El ayuno, como ya lo ha explicado el Padre Alejandro, es dejar de comer por un determinado tiempo o limitar la cantidad de ese alimento que ingerimos. La abstinencia, como su nombre lo indica, es abstenernos de comer un alimento determinado. En este caso, la carne roja, el pollo, porque esto es asociado con lo que tal vez más apetece a las personas, con lo que consumimos con tanto gusto. Entonces, es una renuncia, es un sacrificio, va ligado al carácter penitencial que tiene este tiempo de la Cuaresma. Pero queremos avanzar en esta reflexión, Padre Alejandro, y ya desde el título que hemos dado a la conversación, se insinúa que hay un tipo de ayuno que agrada al Señor. Y ya los profetas desde el Antiguo Testamento señalaban también un ayuno que tal vez era meramente externo, que era algo superficial, solo el cumplimiento de una norma, pero no iba acompañado de una actitud del corazón, de una actitud sincera. ¿Qué podemos mencionar al respecto en este sentido? Creo que en esa misma idea es bueno recordar que el ayuno y la abstinencia no es hacer dieta. Porque uno dice, bueno, dejar de comer algo. Pero hacer dieta tiene un sentido completamente distinto, porque el motivo para eso es un motivo personal, ¿no? Es algo que tiene que ver con bajar de peso, con sentirse más aliviado. Algunas veces es una recomendación médica, incluso por un tema de salud. Pero el ayuno y la abstinencia en el sentido más, en un sentido más religioso, podríamos decir, no tiene que ver con eso, sino que es entrar en un camino que nos permita el encuentro con el Señor. Si uno piensa, y me está viniendo a la memoria esto, ¿no? Cómo identificar, en cierta forma, este periodo de ayuno de la Cuaresma, 40 días, con el ayuno que Jesús hace en estos 40 días en el desierto. Acuérdense ustedes que el mismo texto de la palabra del Señor nos lleva a recordar que en los últimos días del ayuno Jesús es tentado por el demonio.
y ha estado orando todo ese tiempo. No solamente ha sido un dejar de comer y mirar el paisaje, sino que ha querido él entrar en este espacio físico, digamos, fuera de toda distracción, donde no hay personas, donde no hay ciudades, donde no te venden nada, donde no hay conversaciones inútiles, pero el Señor ha querido privilegiar este espacio con la oración, que es un tema que hemos tocado ya en el podcast anterior. Y están muy relacionadas. Estas prácticas cuaresmales van de la mano. La oración, como lo decía el Papa Francisco, nos une con Dios. La caridad nos une con el prójimo y el ayuno con nosotros mismos. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. En esta sección de las palabras que iluminan, tenemos un texto en donde se toman algunas palabras y recomendaciones de San Isaac el Sirio, padre de la Iglesia del siglo VI y asceta de gran discernimiento espiritual. Ahora, ¿qué nos dice? Nos enseña San Isaac que la adquisición de las virtudes es un proceso progresivo. Una virtud lleva a la otra, una depende de la otra, nace de la otra. Acorde con San Isaac, cada virtud es la madre de la siguiente. La primera de las virtudes es la fe. El ejercicio de la fe lleva a la persona a la oración y al ayuno, que juntas forman la segunda de las virtudes. La oración despierta el amor, y amar es la tercera de las virtudes. Y del amor nace la humildad, que según San Isaac es la cuarta en este ejercicio progresivo de las virtudes. Qué interesante, Padre Alejandro, esta reflexión donde se nos muestra precisamente lo que estábamos comentando, que hay una unidad profunda entre las virtudes. Y eso es lo que han logrado los santos, cada uno en su época, en su condición de vida, pero todos eran personas virtuosas. Porque una virtud, como muy bien lo dice el texto que nos ha compartido, lleva a la otra. Se unen el ayuno, la oración, la limosna, se mencionaba la fe, la caridad. Esto es lo que produce una vida inspirada y movida por el amor a Dios y a los hermanos. Yo creo que esto que acaba de decir, Padre, es una cosa fundamental. Esto es algo que te une con el Señor. Las virtudes te unen con el Señor. La oración, el ayuno, la caridad, en el fondo nos llevan a unirnos a Dios. Y ese es el sentido final de cada una de ellas. Sucede también con lo negativo. Estaba pensando en el concepto dentro de la tradición de la Iglesia de los pecados capitales. Tienen el sentido de que un pecado también lleva al otro. Así lo vemos y lo experimentamos tal vez en nuestra propia vida, como por ejemplo en el caso del rey David, este hombre sabio, ungido por el Señor, pero que cayó en una serie de pecados, empezando por un pecado de sensualidad, de lujuria, luego el adulterio, luego la mentira, incluso el asesinato, porque después de haber cometido ese pecado quiso sacar de en medio al esposo de la mujer con la que había estado. Eso sucede también en la vida de pecado y lo experimentan seguramente muchas personas que empiezan a entrar por esos caminos y luego terminan con su vida enredada, convertida en algo que ellos mismos no desearían y se preguntan ¿cuándo he llegado a este punto? Porque sucede lo mismo. Así como las virtudes van llevando una a la otra, lo mismo con los pecados. Se empieza con algo tal vez pequeño, pero dejamos que entre en nosotros y nos va llevando a una serie de pecados que nos lleva luego a una vida muchas veces desastrosa y alejada del Señor. Qué importante esta analogía que usted hace, Padre, porque precisamente el desarrollo de las virtudes en la vida personal tiende precisamente a romper el ciclo que también tienen los pecados personales. O sea, muchas veces uno se equivoca en ciertas cosas o adquiere ciertos malos hábitos que en el fondo uno siempre minimiza. No importa que yo mienta, no importa que yo no sé, una vez a la semana me saque un billete de mi trabajo u otra cosa, ¿no? Una herramienta
o un poco de material de construcción. Estoy dando solo ejemplos. Por eso se habla tanto de los círculos viciosos, ¿no? Un vicio nos envuelve y cada vez vamos a estar repitiendo lo mismo y es difícil salir de ahí. Pero yo también he escuchado el concepto que muestra la otra cara. Se habla de círculos virtuosos en lo que estamos comentando. Una virtud lleva a la otra y así podemos entonces avanzar con la vida que Dios espera de nosotros, porque en el fondo la virtud es la que nos lleva a la felicidad, a la realización plena como personas, como seres humanos. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, en esta sección de recomendado queremos en este día recomendar la lectura en la Biblia del profeta Isaías, el capítulo 58. Este fragmento, este capítulo completo, habla del ayuno que agrada al Señor y menciona una situación que se presentaba en ese momento en el pueblo de Israel y denuncia el profeta en nombre del Señor, pero que sigue siendo muy actual. Personas que ayunan en medio de los pleitos, de las riñas, de la difamación de la otra persona, el olvido del hermano. Cuestiona eso y luego dice de parte del Señor cuál es el ayuno que Él quiere. Y habla de los temas de justicia, abrir las prisiones injustas, liberar al oprimido, partir tu pan con el hambriento, acoger a los que no tienen hogar, vestir a los desnudos y sentir al hermano como propio. Aquí vemos nuevamente que son una serie de virtudes, que el ayuno no puede ser algo aislado y algo meramente individual, sino que es una proyección, nos abre a Dios y al hermano. Creo que es importante recordar, Padre, que dentro de este capítulo 58 hay unas preguntas que siento yo que a mí me cuestionan mucho, ¿no? Y me tocan el corazón. Se pregunta dentro de todo el texto, ¿para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. O sea, en este sentido nos quiere aterrizar e impedir a través de esta reflexión que nosotros hagamos compromisos superfluos, ¿no? ¿Para qué ayunar? ¿Por qué imponerte la ceniza con una cruz muy grande, muy oscura, que se ve, si no vas a hacer penitencia? O sea, ¿cuál es el sentido entonces de recibir esa seña si tú ese mismo día no vas a comprometerte a hacer nada? O sea, solo recibir por recibir. Y análogamente, en este sentido, la lectura también nos dice, o sea, ¿para qué haces ayuno si tú no vas a cambiar? No vas a seguir respetando al prójimo, si vas a seguir indolente o indiferente ante el sufrimiento, por ejemplo, de alguien de tu familia o de un adulto mayor de tu familia. ¿Por qué? Porque te cansas, porque tienes otros problemas. Entonces, ¿cuál es el sentido de ayunar? Si en el fondo tú no te vas a sensibilizar, no vas a salir de ti mismo, de tu zona de confort, que es lo que pretende el tiempo de Cuaresma precisamente, lo que viene a cuestionar el tiempo de Cuaresma, si en realidad no vas a cambiar, no va a haber una conversión. Entonces lo que quiere cuestionar este capítulo 58 de Isaías es precisamente el no caer o evitar el caer en superficializar todos nuestros trabajos, ¿no? Toda el sentido de cada uno de los actos de la Cuaresma que nosotros hacemos, incluso en la misma liturgia, ¿no? No banalizar. ¿Y cuándo banalizamos? Cuando estamos ahí, ponemos la cara, tenemos la señal de la ceniza, pero en el fondo nos vamos a casa y nada cambia. No hago nada, yo como lo mismo todos los días, sigo comportándome de una manera poco delicada con el prójimo. O sea, banalizamos nosotros mismos muchas veces cosas que son importantes para crecer en la virtud. Isaías nos presenta en el fondo lo que nosotros llamamos las obras de misericordia. Están muy unidas a ese sacrificio personal, a la renuncia de algo que yo desearía, pero lo hago para gloria de Dios y para ayudar a mis hermanos. Ese es el sentido profundo entonces del ayuno que agrada
a Dios. Hay personas que a lo mejor dejan de comer cierto alimento un día, los viernes de Cuaresma, pero lo guardan y al día siguiente comen doble porción. Entonces eso no tiene mucho sentido. El sentido es aquello de lo que yo me estoy privando, lo voy a ofrecer para las personas que más lo necesitan. Al ayuno va unida entonces la generosidad. Y avanzando en este sentido, Padre Alejandro, yo pensaba, así como el Señor dice por boca del profeta Isaías, que se puede comparar con el ayuno, o es una forma de ayunar lo que Él dice, la justicia, la caridad, el amor al hermano. Yo pensaba que en la actualidad puede haber muchas otras cosas que nos esclavizan, que empiezan a tomar como posesión de nosotros, no solo el alimento, sino, no sé, dependencia del celular, dependencia de la televisión, aquellos que tienen conversaciones superfluas, a veces incluso difamando a otras personas. ¿Qué podemos decir en relación con estas actitudes y el ayuno que agrada al Señor? Bueno, yo creo que respecto de este tema, hoy día hay que pensar o tal vez modernizar nosotros mismos esta idea del ayuno, porque si pensamos en el fondo en el ayuno como dejar de comer algo, ¿no? El chocolate que tanto te gusta, pero no entramos en este camino de la virtud, no nos sirve. Algunas veces dejar de comer carne o algo que te guste, en realidad no es un ayuno verdadero, porque nos resultaría incluso hasta fácil, pero no hay mortificación. Ahora, otra cosa, como como nos recordaba el padre Wilson, por ejemplo, de repente hay gente que hace mucho juicio de los otros. A lo mejor hacer el propósito de cerrar la boca, de evitar estar metiéndote en la vida del otro o estar haciendo juicio, de mira cómo hace, mira lo que no hace. A lo mejor ese es el mejor ayuno que Dios quiere, en este caso, de nosotros, más que si dejamos de comer carne o no, porque al final a lo mejor esto no nos mortifica, tal vez nos ayudaría incluso a bajar un poco de peso, pero no hay virtud detrás de eso. Y acuérdense ustedes que toda la práctica cuaresmal está centrada en ganar virtud, y porque esta precisamente es la que nos une con Dios. El ayuno y la abstinencia, como lo hemos venido hablando, es una forma de cultivar el autodominio, ¿sí? El control de lo que yo realizo. En un texto que leí hace unos días, que precisamente me compartía el padre Alejandro, se hablaba de eso, como el alimento no es malo, sino la gula, que es el exceso, el mal uso de ese alimento que en sí mismo es bueno. Los bienes materiales no son malos, lo malo es la avaricia. Es decir, la maldad está en el ser humano, como lo dice el mismo Jesús, en el corazón del ser humano. Desde adentro es de donde salen las malas intenciones. Entonces, por eso tiene mucho sentido en este tiempo empezar por nosotros mismos. Una persona que no tenga autocontrol no puede decir que es libre, porque está siendo dominada por sus pasiones, por sus caprichos. A eso se refiere también este esfuerzo que hacemos relacionado con el ayuno y la abstinencia. Creo que esto que usted dice, padre, en este tiempo de Cuaresma es una cosa fundamental. O sea, una persona cristiana, el cristiano se supone que es un hombre maduro, ¿no? Un hombre que no está en los excesos, pero tampoco en los defectos. Entonces, este autodominio, el autocontrol, es lo que a nosotros nos permite vivir una vida cristiana que en el tiempo va siendo cada vez más verdadera y más profunda, en el sentido en el que lo predicó Jesús. Entonces me parece fundamental no sacar este tema de la vida y de toda la vivencia cuaresmal. O sea, el autocontrol para ser verdaderamente cristiano es imprescindible. Y con respecto a este tema también recordar que no podemos estar fuera de este tema, porque cuando estamos fuera de esto, las pasiones nos ganan y no somos ejemplos, ¿no? Y tampoco somos agradables a Dios cuando vivimos en el exceso, como nos decía el Padre. O sea, comer no es malo, lo malo es la gula. Entonces, cuando vivimos en el exceso, dentro del exceso no podemos ser cristianos conectados con Dios, no podemos ser personas que hacen el bien o la caridad, porque cuando te dominan las pasiones, el centro de la vida eres tú.
no es el otro, ni siquiera es Dios. Eres tú el centro. Entonces eres una persona dominada, no tienes autocontrol, por lo tanto tampoco eres capaz de hacer la caridad, que es realmente el adorno principal del cristiano. En ese texto que usted nos compartía, que se hablaba sobre las virtudes, me recuerda la forma en que los filósofos antiguos definían la virtud y decían que está en el medio. La virtud es el equilibrio, la forma en que usamos los bienes que tenemos a nuestra disposición, la forma en que usamos también nuestra capacidad. Entonces, en los excesos, en los extremos, está lo vicioso relacionado con esto que estamos comentando. Y una vida virtuosa, si vemos la vida de los santos, del mismo Jesucristo, es una vida equilibrada. Por ejemplo, el caso de Jesús cuando salía a predicar, a anunciar el evangelio rodeado de multitudes que lo seguían, predicando, haciendo curaciones, liberaciones, y luego Jesús buscaba momentos para estar con su Padre. Se retiraba a un lugar apartado, al desierto, a la montaña, para pasar un tiempo en oración. Y también el pasaje que comentaba el padre Alejandro, cuando estuvo en el desierto, en oración, siendo tentado, y allí también ayunó. Y Jesús, recuerdo en este momento, a él lo cuestionaron. Algunas personas se le acercaron y le dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos a menudo y tus discípulos no ayunan? Y él da una razón que es la que nosotros mantenemos en la actualidad. Él dice, llegará el momento en que ayunarán, porque no tendrán al novio, no tendrán al esposo. El ayuno, que es la falta de algo, cuando yo ayuno o me abstengo de algo en particular, siento que algo me falta. Pero ese algo que sentimos en falta nos recuerda más bien la falta de alguien, de Dios en nuestra vida, porque el ayuno va ligado a la penitencia, al sacrificio, al reconocimiento de nuestros propios pecados. Me haces eco una palabra importante de lo que usted decía al inicio, padre. Esto de la virtud que te hace vivir en el equilibrio. Esto yo creo que no hay que dejar de comentarlo, porque el equilibrio, la vida en el equilibrio, trae una cosa que es muy deseable para mucha gente y que mucha gente echa en falta, que es la paz espiritual. Y además también este equilibrio interior, que nos lleva también a decir, estoy bien, y por lo tanto, si estoy bien, soy feliz. ¿Y cuánta gente hoy día siente que no es feliz? ¿Cuánta gente hoy día siente que no tiene paz? Y es precisamente porque uno está desequilibrado, ¿no? Está viviendo en el exceso o en algún exceso. Y esto es lo que te quita tu paz interior. Muchas veces uno está tentado a pensar que es el mundo, es que son las personas, es que es mi familia, o son los hijos, ¿no? Que siempre lloran, que tienen necesidades, o una esposa que es muy exigente. Pero la verdad es que en medio de todas las dificultades de la vida cotidiana y en medio de todos los azares de la vida social, una persona podría vivir en paz de verdad si viviera en equilibrio. Porque finalmente la paz que tiene uno no viene de afuera. O sea, una persona podría estar muy triste supongamos por la partida de un familiar muy querido, pero si tiene paz en el interior, uno lo vive de una manera diferente, ¿no? Está más conectado con Dios también. Entonces, esa pena es una pena distinta, vivida de una manera distinta de la manera en que uno la viviría si no estuviera cercano a Dios. Padre, ese tema de la interioridad es fundamental en el tiempo de Cuaresma. De hecho, siempre la Iglesia nos invita el miércoles de ceniza a reflexionar sobre ese evangelio donde Jesús habla del ayuno, la oración y la limosna vividos desde el interior. No para ser vistos, no para que la gente hable, sino para agradar a nuestro Padre que ve en lo secreto. Eso es algo que debe brotar desde el interior para que sea realmente lo que Dios espera de nosotros y llevar a esa plenitud a la que todos estamos llamados. Ya, Padre, para concluir con nuestro podcast y llevar estas reflexiones a algo más concreto, propongámosles a las personas que nos escuchan el compromiso para esta semana. El compromiso de la semana.
Demuéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Bueno, el compromiso para esta semana creo que fluye de nuestra misma conversación, desde el mismo tema, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? ¿De qué tengo que ayunar yo? Tenemos que ayunar de aquello que más nos cuesta. O sea, de repente si dejamos un chocolate, pero en realidad no me importa, no es un ayuno verdadero. Estamos banalizando nuestra opción de ayunar, sino que busquemos, ¿no? Habrán algunas personas que tendrán que dejar alimento, por ejemplo, pero otros tendrán que ayunar tal vez de su lengua, otros de sus pensamientos. Entonces creo que el ayuno en este sentido tiene que ser una cosa personal, algo que en realidad me lleve a crecer en virtud. Y este es el objetivo que tenemos que tener hoy día. Muchas gracias, Padre Alejandro. Un compromiso muy concreto, cada uno revisando delante de Dios qué es aquello de lo que debemos ayunar. Muchas gracias por su compañía y ojalá en una próxima oportunidad podamos vernos y compartir nuevamente estas conversaciones. Padre, muchas gracias por la invitación. He estado muy contento de poder participar y de unirme a todos los que escuchan el podcast en esta instancia tan importante que es la Cuaresma. Así que muchas gracias a todos y Dios les pague. Amén. Bendiciones para todos. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.